Son las 7 de la mañana con 41 minutos. En Primera Impresión nos acompaña Joana Pesantes, secretaria jurídica de la Presidencia del Ecuador. Con ella dialogaremos sobre el proyecto de ley de extinción de dominio que se presentó el día de ayer en la Asamblea Nacional. Y precisamente sobre este tema, el Ejecutivo, como lo mencionamos, entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la extinción de dominio de bienes de origen ilícito como parte de la lucha contra la corrupción emprendida por el Gobierno Nacional. Vamos a observar la siguiente nota. La encargada de presentar y entregar el proyecto fue la secretaria jurídica de la Presidencia, Joana Pesantes, quien llegó al Parlamento acompañada del secretario de la Política, Paul Granda, y la ministra de Justicia. Que nos permita en el menor tiempo posible, con un procedimiento expedito, poder recuperar aquellos activos que en su momento lamentablemente los quitó la corrupción. El propósito es que exista legislación que sea útil para el sistema judicial a la hora de recuperar los recursos públicos obtenidos ilícitamente. Lo que buscamos es no solo recuperar bienes, sino repatriar aquellos que inclusive pueden estar en otros lugares y que a través de la asistencia penal internacional podamos lograrlo. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, aseguró que este proyecto será calificado por el CAL y enviado a la comisión correspondiente para su análisis. Toda vez de que son reformas del Código Orgánico Integral Penal, tienen que ser tratados, conocidos y evacuados por la Comisión de Justicia. Actualmente la Sala Especializada de Justicia y Estructura del Estado se encuentra analizando un texto de similares características y que fue iniciativa del ex fiscal general Carlos Vaca. Independientemente al resto de reformas que este código está trabajando, en función de eso, darle una prioridad a estos articulados. La víspera, la Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate de la Ley de Lucha contra la Corrupción, donde se incluye el comiso de los bienes a quienes sean procesados por delitos como el cohecho, la concusión, el peculado o el enriquecimiento ilícito. Alexis Moncayo, Telediario. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Ya teníamos un antecedente a través de este reportaje de lo que se desarrolló el día de ayer, la entrega de este proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. Pero también vale recalcar que el presidente Lenín Moreno ofreció el 24 de mayo precisamente entregar la propuesta de ley de extinción de dominio. Y bajo esa lógica, pues se hizo esta entrega. Está con nosotros Joana Pesantes, ella es pues la secretaria jurídica de la Presidencia. Y para darnos más detalles de cómo se elaboró, en qué consiste esta ley, qué es lo que pretende, es importante despejar estas inquietudes a la ciudadanía. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias, buenos días a los televidentes. Realmente es muy importante esta ley. Primero, además, como usted bien lo ha dicho, es un cumplimiento que se lo hace por parte del señor presidente Lenín Moreno Garcés, luego del discurso del 24 de mayo, en donde en su informe a la Nación justamente ratificó el interés y sobre todo la obligatoriedad que se ha puesto al gobierno nacional para que se dé una lucha sin cuartel a la corrupción. Y dentro de esto, obviamente, tomar aquellas medidas que son necesarias para que podamos recuperar aquellos bienes que en su momento la corrupción nos lo quitó. Este es el proyecto de ley que lo que busca es justamente recuperar esos bienes que tuvieron un origen ilícito y que más bien deben regresar esto a las arcas públicas y ser parte del mismo presupuesto del Estado. Bueno, hay otras propuestas que se presentaron anteriormente y la última fue en el 2017, precisamente por el ex fiscal Carlos Vaca Mancheno, que presentó también una ley igual. ¿Cuál es la diferencia entre la que presenta hoy el Ejecutivo con aquellas propuestas? Claro, es un tema eminentemente técnico la diferencia. Internacionalmente se utiliza la ley de extinción del dominio, que inclusive tiene una base dentro de un proyecto que lo tiene la Organización de las Naciones Unidas. Pero obviamente nosotros, recuerden que tenemos un código, diríamos, relativamente nuevo, que es un Código Orgánico Integral Penal, en donde más bien lo que se buscó que en su momento toda aquella legislación en materia penal que estaba absolutamente dispersa dentro de nuestro ordenamiento jurídico, termine estando en un solo cuerpo legal. Y esto porque tiene además un tema práctico muy importante, que es que para el operador de justicia es mucho más fácil aplicar una norma que se encuentre en un solo código y no como antes teníamos varias normas dispersas. En este punto,
La diferencia que tiene con aquellas que se han presentado propuestas sobre extinción del dominio es que lo que buscamos es que el procedimiento sea expedito, sea rápido y sea directamente dentro de la misma investigación penal. ¿Para qué dividir el tema de la continencia de la causa, que se llama, buscando tener una sentencia en otro proceso, que en el caso de la extinción del dominio más bien es un proceso de carácter civil, en donde tienes una participación del procurador y de otros actores, mientras aquí dentro del mismo proceso penal lo que se busca es que a través de la incautación, que es una figura que existe dentro de nuestra legislación, pero lo que se está haciendo es fortaleciéndola de tal manera que también esa incautación pueda llegar a extinguir el dominio siempre que tengamos condiciones y circunstancias claras de que no tienen un origen ilícito. ¿Y con la actual normativa se puede recuperar los recursos de origen ilícito o hay falencias que no lo permiten? Puedes recuperarlo, pero realmente lo que está pasando en la práctica es que no tenemos la efectividad que buscamos y la rapidez que buscamos dentro de esto. Llegamos hasta cierto punto y lo que ahora estamos buscando es que justamente esta incautación llegue a extinguir ese dominio. ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque actualmente tenemos algunas personas que ya han sido sentenciadas y procesadas por este tipo de delitos. ¿Se ha podido recuperar el dinero o acaso ellos cumplen su sentencia y los dineros mal habidos o de manera ilícita obtenidos se mantienen con ellos? Claro, aquí tenemos que distinguir dos temas. Lo uno es el producto del ilícito, es decir, los bienes, los fondos, etcétera, que hayan sido obtenidos de forma ilegal. Y lo otro también son aquellos daños y perjuicios causados por el cometimiento de un ilícito que la ley también te da la facultad que lo pueda recuperar el Estado. ¿Qué es lo que pasa aquí? En la práctica, sí se ha venido recuperando, pero de una manera muy lenta y en muchos casos con un proceso muy engorroso, que lo que ha hecho que se dilate. Y el problema que tenemos con los bienes ilícitos es que tienes tú una transferencia muy rápida de esa propiedad. Entonces tienes que buscar mecanismos para evitar esas transferencias. Usted mencionó algo, algunos ciudadanos en casos que ya son de conocimiento público, pues hacen transferencias de dominio. Entonces esos bienes o esos dineros no aparecen en sus cuentas ni a su nombre, y ese es uno de los temas también que genera pues problemas al momento de poder recuperar esos dineros, ¿no? O esos bienes que deberían regresar al Estado. Absolutamente, no solo que los ponen a nombres de otros, que eso es un tema de testaferrismo, pero sobre todo lo que ocurre es que en este traspaso de bienes tú lo que estás haciendo es básicamente lo que en muchos países, y nosotros lo tenemos, es el lavado de activos, pero también un blanqueamiento, es decir, vuelves lícitos bienes que tienen un origen ilícito. Entonces, esta lucha obviamente es una lucha sistémica, es una lucha que no solo viene el tema de los operadores de justicia, la función judicial, sino también la ciudadanía. Es decir, hay una ley que también la presentó la presidenta de la Asamblea, pero justamente esta ley es previo, es una participación también que se busca de parte del ciudadano para que si conoce sobre el tema o la existencia de ciertos bienes de dudosa procedencia, podemos decirlo así, pueda inclusive a través de un mecanismo de participación hacerlo. La propuesta del proyecto de ley presentado por el señor presidente de la República es una propuesta que más bien lo que busca es ya dentro del área judicial, dentro de una investigación, saber que si tienes alguna indicios claros sobre que estos bienes no tienen un origen ilícito y tendrías ese peligro de que sea traspasada esa propiedad, de forma inmediata sean inmovilizados. Y claro, acá habrá que tomar en cuenta si son bienes que están aquí en territorio nacional o también en el extranjero. Aquí en el proyecto de ley se revisan justo esas dos posibilidades. Si está dentro del territorio nacional, son los jueces nacionales, obviamente los que tenemos que hacer. Bueno, y luego internacionalmente. Bueno, este aporte que ustedes están realizando desde el Ejecutivo también implicaría cambios dentro del Código Integral Penal para fortalecer precisamente el tema de las sanciones. Sí, más allá del tema del fortalecimiento, ¿por qué se busca que sea un proyecto directamente? Es para que también no exista esta dispersión de leyes. En su momento se buscó justamente que estas leyes estén dentro de un mismo cuerpo legal. Esto es lo que se busca. Por esto es que la ley como tal se llama Ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para identificación, recuperación, repatriación y extinción del dominio de los bienes de origen ilícito. Repatriación, recuperación. A esto también nos referimos a bienes que están en el extranjero. Exactamente.
Cuando tenemos bienes que están en el extranjero, actualmente nosotros como país somos suscriptores de algunos convenios internacionales. Sobre todo aquellos convenios internacionales de lucha contra delincuencia organizada transnacional, tenemos Convención de Palermo, tenemos la Convención de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas, que ya nos dan ciertos parámetros justamente para esta recuperación. La recuperación de activos en el extranjero se hace a través de asistencia penal internacional. ¿Quién tiene en este momento la competencia sobre la asistencia penal internacional? Es el señor fiscal general del Estado. Por tanto, el proceso también va encaminado para que a través de la asistencia penal internacional que tiene el fiscal general se pueda recuperar de forma inmediata, pero siempre que ya los bienes hayan sido inmovilizados. Las instituciones jurisdiccionales y administrativas que participarán dentro de este proceso, ¿quiénes serán? Operadores de justicia en general, porque usted sabe que, bueno, más allá de que exista o no exista fuero, son los operadores de justicia, llámese fiscales, llámese jueces, es decir, la función general, la función judicial en general, pero en el caso del extranjero, obviamente participa el señor fiscal general, porque la asistencia penal internacional, dentro de esta cooperación que existe, la autoridad central gubernamental es justamente el fiscal general. Bueno, también yo quisiera preguntarle, ¿dentro de esta normativa se establece o no una sentencia condenatoria o una justificación mediante un plazo de si mis bienes o no son de manera obtenidos de manera ilícita? Claro que sí. Obviamente este proyecto de ley contempla, absolutamente garantiza también el debido proceso constitucional que lo conocemos, pero sobre todo lo que busca es que obviamente tengas el derecho a la defensa, no es que porque te dicen, vea, este bien es de origen ilícito. Pero ¿se necesita o no sentencia condenatoria? No necesitamos sentencia condenatoria. Pero ahí ¿cómo garantizamos el debido proceso y el derecho a la garantizamos defensa? El debido proceso porque tú tienes una audiencia contradictoria, una audiencia absolutamente a través con petición de fiscal ante un juez, en donde de forma expedita tú puedes llegar a determinar claramente si hay ciertas pautas, digamos, claras que te determinan que ese bien no tiene origen ilícito. El tema de la propiedad es muy claro poder determinarla, de dónde viene, de dónde nace, cuáles son sus orígenes. Aquí viene también la labor de la unidad de análisis financiero. Esta ley ha sido trabajada también con la unidad de análisis financiero, con la doctora Diana Salazar, que es justamente a través de esta, diríamos, experiencia internacional de recuperación. ¿A dónde van esos bienes una vez que se los recupera? Los bienes obviamente regresan al presupuesto del Estado, ingresan a las arcas estatales. ¿Para venta, remate? Sí, ustedes saben que actualmente nosotros tenemos muchos bienes que además nos cuestan ingentes gastos de administración y todo. Eso es también uno de los temas que queremos evitar, porque el Estado ecuatoriano no puede seguir pagando mensualmente para ese mantenimiento dentro de la administración. Si el procesado demuestra o tiene una sentencia a favor en el que él demuestra que no, sus bienes fueron adquiridos de manera lícita, ¿qué pasa con esos bienes que ya fueron retenidos? La ley también prevé esos casos, porque obviamente el derecho, o más bien una de las garantías del debido proceso es justamente respetar el tema de la inocencia. Pero si obviamente llega a determinarse que en su momento fue inocente y esos bienes han sido vendidos o han sido transferidos, obviamente el producto de la venta de eso tiene que pasar a quien realmente ha sido su dueño legal. Hay que aclarar que esta ley no contempla el tema de expropiación o confiscación, que no es lo mismo, ¿no? No, absolutamente. Son dos cosas completamente distintas, porque aquí estamos hablando dentro de un proceso penal, estamos hablando dentro de una investigación penal, en donde se permite justamente ya actualmente la incautación, sino que llega solo hasta cierto punto que no nos permite también la transferencia o la extinción de dominio tal como es sobre aquellos bienes en donde tengamos alguna duda sobre su legalidad. ¿De cuántos artículos está conformado esta normativa específicamente y para cuándo se prevé pues que ya sea aprobado por la Asamblea Nacional? Escuchamos justamente el día de ayer que la presidenta de la Asamblea remitirá, una vez que sea calificado, remitirá a la Comisión de Justicia para que de manera inmediata pueda ser aprobada, de ser el caso, y la aplicación inmediata también cuando ustedes ya inician las investigaciones en actos de corrupción. Claro que sí. En realidad la reforma no es una reforma extensa, son 5 artículos obviamente en donde se establecen
puntualmente aquellas reformas que estamos realizando al Código Orgánico Integral Penal y sobre todo también en un tema que se refiere al lavado de activos, porque actualmente tenemos un tema de prescripción que en muchos casos no nos permite poder seguir completamente el delito. También contempla este cambio que se lo está haciendo y justamente como usted bien lo menciona, la presidenta de la Asamblea el día de ayer lo ha manifestado, absoluta apertura para poder tratar. Este es un tema de interés nacional, este es un tema que a todos los ciudadanos nos interesa. Necesitamos recuperar la plata que en algún momento nos fue quitada a los ciudadanos con la corrupción. Todo este dinero que necesitamos que sea invertido en el Plan Nacional de Desarrollo. No es posible que todos estos dineros queden afuera, queden en otras manos y que además haya sido dinero de las propias arcas estatales. Bueno, esta ley se aplicará para los casos que se investiguen una vez aprobado la ley, no puede ser aplicado retroactivamente. Absolutamente, absolutamente. Son todos aquellos casos en donde posterior a que la ley sea aprobada se los puede aplicar. ¿Y qué pasan con esos casos que tenemos pendientes, aquellos prófugos que se encuentran en Estados Unidos o en otras naciones? Bueno, ahí nosotros tenemos actualmente varios procesos o varios procedimientos que nos permite. Tenemos además el tema de la extradición claramente en donde tendría que ser, pero ya son los operadores de justicia y las autoridades competentes en cada una de las normas en donde tendrían que seguir impulsando los procesos. Obviamente para el tema de las extradiciones y sobre todo también de la devolución de activos, que tenemos convenios internacionales suscritos, se necesita también la voluntad de las partes, sobre todo de aquellos países a los cuales se les requiera para que nos puedan o enviar a quienes han cometido un delito o también devolver aquellos bienes que son de ilícita procedencia. Doctora, desde la presidencia, lo que usted representa, la Secretaría pues, Jurídica, ¿la ciudadanía puede denunciar si conoce casos de corrupción? ¿A qué entidad puede hacerlo? Porque eso es importante también, la participación de la ciudadanía. Si conoce de un funcionario que está involucrado en temas de corrupción, pues tome también acciones, denúncielo. Claro que sí, absolutamente. Nosotros como Presidencia de la República, el señor presidente tiene absoluta apertura de poder recibir cualquier denuncia que exista. Ustedes saben que existen los canales pertinentes y además las autoridades competentes, que son la Fiscalía en este caso, donde tú puedes presentar las denuncias para que se haga la investigación pertinente. Pero si estamos hablando de temas de corrupción sobre funcionarios y todo, tenemos absoluta apertura nosotros de poder recibir y poder canalizar con las autoridades y el personal responsable sobre el tema. Muchísimas gracias, doctora Pesantes, por despejarnos las inquietudes que teníamos al respecto sobre esta normativa, este proyecto de normativa presentado el día de ayer ante la Asamblea Nacional. Bueno, esperamos que inmediatamente la Comisión de Justicia pues haga el análisis correspondiente y pueda de alguna manera ya ser aprobada por unanimidad. Gracias por acompañarnos. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos enseguida con más noticias.